Muy buen día para todos y bienvenidos a Lucho Ingeniería. Estamos muy contentos porque estamos estrenando nuestro canal. Lucho Ingeniería, como ya muchos de ustedes deben de saber, nace de Lucho Soluciones, nuestro canal principal. En Lucho Soluciones tratamos temas varios, temas de nuestra vida cotidiana, problemas que solucionamos, así también como de nuestra vida profesional. Al yo ser ingeniero, dentro de Lucho Soluciones, he publicado algunos videos relacionados con la ingeniería. Pero he tomado la decisión de abrir este nuevo canal para todos ustedes para que nos enfoquemos únicamente en aquellos temas de ingeniería. Recuerden que dentro de nuestro blog luchosoluciones.com ustedes podrán encontrar todos los temas relacionados con Excel, con el canal Lucho Soluciones, con ingeniería, que es lo que nos compete el día de hoy, entre otra cantidad de videos y posts que pueden ser de gran utilidad para todos ustedes. Terminando esta introducción y no quitándoles más tiempo con esto, vamos con nuestro primer tema. ¿De qué se trata el tema del día de hoy? Hoy vamos a estar diseñando una viga de concreto armado de sección rectangular. ¿Qué significa sección rectangular? Pues simplemente es una viga, ¿verdad?, que tiene una altura y tiene una base. ¿Qué vamos a estar buscando en el diseño de esta viga? Pues estaremos diseñando el acero de refuerzo longitudinal. Como ustedes deben de comprender, el diseñar una viga no es una cuestión de un video de YouTube, un solo tutorial y ya abarcaremos todos los temas, sino tendremos que ir avanzando poco a poco. Lo primero que vamos a diseñar, ¿verdad?, es el acero de refuerzo longitudinal. Para aclarar, el acero de refuerzo longitudinal es aquel que se coloca a lo largo, aquí me torcí un poquito, pero bueno, espero que me comprendan, a lo largo de toda la viga, pues tanto arriba pues como abajo. Este diseño lo vamos a hacer a través del método de los estados límites o el método del agotamiento de resistencia o teoría de rotura, como también se le puede conocer. Este método es el más utilizado en la mayoría de los códigos locales y estoy seguro que lo que hablemos acá, a pesar de que quizás en tu código difiera un poco en alguna fórmula, alguna constante, algún factor de seguridad, ustedes podrán extrapolar lo que aprendamos acá a sus códigos locales y aplicarlo tranquilamente. Como les dije anteriormente, el diseño de una viga no es una cuestión de un solo video y hoy estaremos tratando en específico el tema de las vigas de sección rectangular simplemente armadas. ¿Qué significa simplemente armadas? Simplemente armadas significa que al momento de diseñar nuestra viga, ella requiere únicamente acero de refuerzo en la parte inferior. Voy a decir la parte inferior y aquellas personas que conocen del tema me dirán, hey, eso no es así. Para que quede un poco más claro, realmente es que se requiere acero de refuerzo donde esté en tracción esa sección de la viga. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven el ejemplo de esta imagen del medio, esta imagen que está acá, pueden imaginarse esta viga que está flectando de una forma totalmente natural, como si ustedes agarraran una borra y la hiciesen así. Entonces, indiscutiblemente va a haber una parte inferior en esa viga que va a estar a tracción y una parte superior que va a estar a compresión. Eso hace que nuestra sección, que no es más que un corte en esta viga, pues tendrá una zona en compresión, que le vamos a denominar C mayúscula, y una zona en tracción, que se va a denominar T. Entonces, las vigas simplemente armadas son aquellas que por diseño requieren únicamente acero de refuerzo en la zona en tracción, que en la mayoría de los casos es en la parte inferior. Pero voy a colocar este ejemplo. Yo sé que este video va a ser un poco largo, pero me gustaría abarcar varios puntos. Imagínense que tenemos un empotramiento, un volado. Esto es empotrado aquí, lo dibujé un poquito feo, pero no importa. Tenemos nuestra viga acá. Si le colocamos una carga, vamos a hablar de una carga puntual única para no dibujar tanto, aquí en el extremo, esta viga ¿qué le va a pasar? Va a ser esto, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es la zona en compresión y cuál es la zona en tracción? Pausa el video y responde. La zona en compresión, sin duda, es la zona de abajo y la zona en tracción es la zona superior de la viga. Eso quiere decir que si nosotros diseñamos en esta parte de la viga, hacemos un corte y diseñamos esta sección, pues podría ser simplemente armada, pero el acero de refuerzo que requiera, que demande, sea en la parte superior de la viga, porque es la zona en tracción. ¿Ok? Quería aclarar esto para aquellos que se preguntan sobre, ¿pero por qué siempre abajo? También podría ser arriba en este ejemplo. Ahora quiero aclarar una cosa. Una viga
no estoy hablando de losas, una viga siempre requiere acero de refuerzo superior e inferior, así el diseño no lo demande. No se confunda, una viga simplemente armada, como dije bien claro, es aquella que demanda por diseño acero de refuerzo en la zona en tracción. Pero eso no quiere decir que no debamos colocar acero de refuerzo superior. ¿Por qué? Bueno, por condiciones de aceros mínimos y que todas las normativas locales lo exigen, por la sencilla razón de, entre otras cosas, a pesar del acero mínimo, que ustedes necesitan amarrar sus estribos, que es el acero de refuerzo transversal, que no nos compete en este video. En este video vamos a tratar acero de refuerzo longitudinal. Pero, como digo, a pesar de que la viga pueda diseñarse o pueda ser simplemente armada, pues necesita también colocar al menos dos barras de acero, cabillas, como le conozcan, en la parte superior o en el otro extremo o en la zona en compresión. Entonces, bueno, el acero de refuerzo longitudinal se diseña basándonos ¿en qué? ¿En el corte o en el momento? Y realmente es en el momento, porque es aquellos esfuerzos de flexión o axial los que van a condicionar nuestro acero de refuerzo longitudinal. Es decir, que para nosotros diseñar esta viga, pues necesitamos conocer su diagrama de momento. Me he extendido un poco en esta lámina, vamos a la siguiente. Conocimientos previos, resistencia de materiales, elementos básicos. Es necesario que ustedes conozcan que es una sección que no es más que el corte en una viga, que en esa sección se pueden ejercer esfuerzos axiales producidos por el momento o por las fuerzas axiales propiamente dichas, también esfuerzos cortantes producidos por el corte. Ustedes deben de conocer un poco de qué se trata todo esto de resistencia de materiales, refrescar un poquito. Conocer de materiales y ensayos, conocer lo que es la curva esfuerzo de formación del concreto y lo que es la curva esfuerzo de formación del acero. Es necesario que ustedes tengan estos términos claros, entiendan las gráficas, cuáles son las zonas, más o menos de qué va todo esto, ¿no? Entonces, bueno, un pequeñito resumen. El esfuerzo no es más que, en estas gráficas se le denomina sigma. La deformación en función de porcentaje viene siendo adimensional, se le denomina épsilon. Entonces, bueno, en el caso del concreto, que es este primero que nos compete, pues tendrán una zona que es prácticamente lineal entre el esfuerzo 0 de formación 0, esfuerzo 0,50 F'C de formación epsilon E. Pero, en fin, el esfuerzo máximo, que es el esfuerzo que se le conoce como el esfuerzo de compresión o la resistencia a la compresión del concreto, que se le conoce como F'C, pues será este tope. Es importante que ustedes conozcan un poco de qué va toda esta gráfica, la parte lineal, etc. Refresquen un poco sus conocimientos. Lo propio con el acero, donde tenemos un esfuerzo cedente, Fy, que por lo general es de 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado. No lo voy a escribir para no perder tiempo, pero son en kilos sobre centímetro cuadrado, que son las unidades que vamos a estar tratando en estos videos, son 4.200, la mayoría de las barras de acero. Es su esfuerzo cedente y luego tiene un rango no lineal donde las deformaciones son bastante mayores. También es necesario que conozcan algo elemental o básico de lo que es las estructuras. Si ustedes saben lo que es una viga, pues simplemente imagínense que tengan una carga distribuida. Para poner algún ejercicio específico, ustedes deben de estar en la plena capacidad de una viga, por lo menos simplemente apoyada, conocerle el diagrama de corte y conocerle el diagrama de momento y poder calcular los momentos máximos. Porque si no conocemos los momentos máximos, pues simplemente no vamos a poder diseñar nuestra viga. Pues esto es elemental y lo debemos de conocer. Ahora, nomenclatura. Vamos a imaginarnos una viga de sección rectangular, que es el tema que nos compete en este video, simplemente armadas. Nosotros vamos a tener, como ya les dije, una zona en compresión y una zona en tracción, ¿ok? La altura de la viga se le conoce como H, la base de la viga se le conoce como B, la distancia que hay entre, ¿ok?, entre el centroide de la cabilla y la parte inferior le vamos a denominar R. ¿Ok? Luego, la distancia que hay entre el tope superior y el centroide de las barras de acero se va a denominar D y la vamos a utilizar muchísimo.
Esta D no es más que H menos R, no sé si logran verlo. Y también se le conoce en algunas normas como altura útil. Puede ser que en tus códigos locales no le llamen D, le llamen F, le llamen como quieran llamarle, pero viene siendo la altura útil de nuestra sección. Luego tenemos la distancia del tope de la viga hasta el eje neutro, lo que se le conoce. Me voy a detener un poquito más acá para empezar a aclarar términos. Esta raya que ven acá es aquella que separa, ¿ok?, la zona en compresión de la zona en tracción. Y el eje neutro no es más que aquella donde la compresión y la tracción son igual a cero. ¿Ok? Imagínense ustedes que están flectando una borra. Yo por aquí no tengo una, pero de repente si flectamos esta borra, si la parte inferior está en tracción, la parte superior está en compresión, pues tiene que haber un momento donde esa curva, ¿verdad? Imaginémonos que está aquí, hasta este lado está compresión, hasta este lado está la tracción. La parte inferior tiene una tracción de tanto, la parte superior tiene una compresión de tanto. Pues va a llegar un momento, aquí no quedó muy claro, va a llegar un momento donde la compresión y la tracción son igual a cero, porque son como más y menos. Si paso de más a menos, en algún momento paso por cero. Vamos a conocer algunos otros términos, otro tipo de nomenclatura. MU, que lo conocemos como el momento último, es el momento de diseño. Es aquel momento que viene dado por las cargas ya mayoradas. La mayorada quiere decir que ya tienen los factores de seguridad de las combinaciones de diseño. 1.4 carga permanente, 1.2 carga permanente más 1.6 carga variable o 1.7 carga variable, lo que maneje tu código local. Pero no nos enredemos mucho con esto. Vamos a la siguiente lámina. Tenemos una viga de sección rectangular, la zona amarilla es la zona en compresión, la zona blanca la zona en tracción. Vamos a tener nuestras barras de acero de refuerzo, ¿verdad? Y vamos a tener una gráfica que no va a ser más que la deformación que existe en esa sección. Esa sección, si tiene esfuerzo, tiene deformación. Tal cual lo dice la gráfica. Si hay un esfuerzo, X, el que sea, va a existir una deformación. Entonces, en nuestras secciones rectangulares, esto es una hipótesis, se supone que las deformaciones son planas y son lineales. Esto no es del todo así, pero lo asumimos así para simplificar el problema matemático, porque si no fuese imposible calcular a tanta precisión los esfuerzos de la sección. Entonces, bueno, empecemos con la deformación en este punto, que es la deformación en tracción, que no es más que la deformación de nuestras barras de acero. Y también, por supuesto, de la sección. Recuérdense que esta es una sección mixta, concreto acero. Y también, paréntesis rapidito, hay otra hipótesis que hacemos, que es que la adherencia entre el concreto y el acero es 100%, es total. Es decir, que no hay deslizamiento de las barras de acero dentro de la sección. ¿Eso qué quiere decir? Que si la barra de acero se deforma X, la sección se deformará X. ¿Ok? Cierro paréntesis y continúo. La deformación en este punto del centroide de las barras de acero la vamos a llamar ES. ¿Ok? Y luego vamos a tener un comportamiento lineal hasta la deformación máxima permisible del concreto. ¿Ok? Que por condiciones de diseño, por condiciones, nosotros lo estipulamos, lo hacemos así, hacemos que sea así, siempre la deformación del concreto la vamos a forzar a 0,003. Nosotros tenemos que partir de algo en nuestro diseño, ¿cierto? Bueno, la deformación del concreto es a 0,003, que si ustedes se fijan en la gráfica de esfuerzo de deformación del concreto, se posiciona en la mitad entre el tope máximo y la rotura. No nos vamos a ir tampoco hacia la rotura, porque bueno, tampoco seamos tan exagerados, pero vamos a posicionarnos cerca. Ahora bien, por supuesto, si esta es la gráfica de formación y es lineal, ¿cierto? Nosotros podríamos dibujar en paralelo, al lado, la gráfica esfuerzo, porque el esfuerzo y la deformación van de la mano. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si aquí el esfuerzo es 0 y aquí el esfuerzo es 0,03, es como si estuviese dibujando este pedacito de la gráfica. Realmente, voy de 0 a 0,03. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar esta gráfica, la volteo, la giro y es exactamente esta que está acá. Exactamente esta, igualita. Y llega hasta 0,03. Y los invito
Si voy muy rápido, los invito a pausar el video, repetirlo para que les queden claros todos los conceptos. Este esfuerzo, ¿ok? Este esfuerzo que está acá, va a inducir la fuerza de compresión. Todo este esfuerzo por el área va a darnos como resultado la compresión, la C, que es una fuerza, digamos, vamos a colocarla en este sentido. Y por supuesto, si la compresión va en sentido izquierdo, la tracción tendrá que ir en sentido derecho. Entonces tenemos una compresión y tenemos una tracción. La tracción es producida netamente por el acero de refuerzo y la compresión es producida, en este caso, simplemente armada, netamente por el concreto. Ahora, aclarando alguna duda, si preguntan, ¿y por qué este concreto que está en blanco no trabaja a tracción? Como ustedes deben de saber, el concreto trabaja muy bien a compresión, pero muy mal a tracción. Las cabillas viceversa. Entonces se desprecia totalmente la tracción que pueda resistir esta viga, ¿no? Que bueno, si quieren entrar en detalles, la tracción que puede resistir el concreto, pues es este pedacito que está acá y nosotros lo consideramos despreciable. Continúo. Voy a abrir ciertos paréntesis para aquellas personas que sean más curiosas, ¿no? Cierro este paréntesis y continúo. Bien, como ya les dije, tenemos una fuerza de compresión que viene directamente relacionada con esa gráfica de esfuerzo de formación y una fuerza de tracción que es producida netamente por las barras de acero. Fíjense que esta es la compresión, ¿ok? Producida por esa misma gráfica, ¿verdad? Y esta es la tracción producida por las barras de acero. La compresión no va a ser más que el volumen de este cuerpo que tenemos acá, que es la deformación, ¿verdad? Es el área de la gráfica de esfuerzo de deformación por el ancho de la viga. Ese volumen de ese cuerpo nos va a dar como resultado la compresión. Pero ¿qué pasa? Es sumamente complicado calcular este volumen. Y si no, inténtenlo. ¿Ok? Es una gráfica que no, digamos que no sigue ningún patrón matemático o ninguna fórmula matemática para poder integrarla y sacarle el área. Realmente se complica bastante. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, no hicimos, bueno, sí, también. Eivind Hognestad, ¿qué fue lo que hizo? Propuso lo que nosotros llamamos como el bloque equivalente de esfuerzo. Vaya solución. Nos resolvió la vida, porque lo que él dice es que supongamos que esa área que tenemos acá no es más que un bloque, no es más que un rectángulo. Y ese rectángulo él lo denominó de esta manera, donde la distancia que hay desde el tope de la viga hasta la finalización del rectángulo lo llamó A. Ya vamos a entrar un poquito más a profundidad de esto. Y la distancia que hay del tope de la viga hasta el eje neutro es C, como ya ustedes deben de conocer, como ya se los comenté. Y digamos el alto o el ancho de este rectángulo o de este bloque equivalente va a ser 0.85 F'C. Esto lo que hace es simplificarnos nuestro problema matemático, más nada. Entonces aquí vamos a verlo en la teoría del diseño, ¿no? Tenemos acá la zona en compresión, que realmente también abarcaría esta parte, pero como estamos utilizando el método del bloque equivalente de esfuerzo, ahora la distancia que hay desde el tope de la viga hasta la finalización del bloque equivalente lo vamos a llamar A, y la distancia que hay del tope de la viga hasta el eje neutro sigue siendo C, como ya ustedes conocen, que es con esta gráfica. Entonces lo que estamos haciendo es sustituyendo esta manera por esta. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil para nosotros, para calcular esa compresión, calcular el área de un rectángulo, que calcular el área de esta gráfica que tenemos acá, que es bastante más complicado. Ese es todo el objetivo, ¿ok? Continuamos. Entonces lo que hacemos es sustituir esto por esto. El volumen de este cubo va a ser la compresión. Entonces, bueno, ahora empecemos a demostrar las fórmulas, a deducir fórmulas. ¿Cuál es nuestro objetivo para empezar, no? Nuestro objetivo es calcular el acero de refuerzo de esa sección de en concreto. ¿Cuánto necesitamos de acero? Entonces, para ello vamos a hacer dos fórmulas. ¿Ok? Una, la ecuación número 1, la vamos a obtener de la igualación compresión igual a tracción. ¿Ok? Tiene que haber equilibrio en nuestra sección.
Entonces, nosotros tenemos que conseguir que la compresión sea igual a la tracción. Ya partimos de que la deformación del concreto será 0,003. Si tenemos ciertos datos, podemos calcular el acero y la tracción, etc. Ya vamos, poco a poco vamos a ir avanzando. Y la segunda ecuación la vamos a obtener de calcular la sumatoria de momento, para estimar el momento resistente que tiene esa viga. ¿Sumatoria de momento alrededor de qué punto? Pues si aquí hay una compresión y aquí hay una tracción, ¿verdad? Imagínense que aquí hay una barra. Alrededor de cualquier punto al que yo me posicione como compresión igual a tracción, si yo me posiciono en este punto, me va a dar un momento resistente. Pero si me posiciono en este punto, me va a dar el mismo momento. Y si me posiciono en este, que es el que vamos a aplicar, me va a dar el mismo momento. Como ya saben, momento igual a fuerza por brazo, pero tranquilos, tranquilos. Ya vamos a ir para allá. Vamos a empezar con la ecuación número 1. Es la más sencilla, ¿no? Como ustedes ya saben, la compresión era aquel cubo, ¿ok? Era el volumen del cubo. Entonces voy a ir para atrás para explicarlo mejor. El volumen del cubo, ¿cuánto es? Esto es B, ¿cierto? Esto que está aquí es B. ¿Cuánto vale la altura? La altura, como ya saben, vale A. ¿Cuánto vale el ancho de ese cubo? Como ya les había dicho, 0.85 F'C. Entonces, si multiplicamos 0.85 F'C por A por B, obtenemos la compresión. Vamos para allá. 0.85 F'C por A por B es igual a la compresión. Y la tracción entonces será igual a ¿qué? A AS por FY. AS no es más que el área de acero, ¿ok? El área de acero por FY, que es el esfuerzo cedente, ¿ok? Entonces, como ustedes ya saben, el FY de una cabilla o de una barra de refuerzo es 4200 kilos y viene siendo una constante. No cambia, al menos de alguna consideración especial que se quiera estudiar o que sea previamente anunciada. Entonces, FY es 4200 y el área de acero es lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando cuánto acero necesito colocarle a esa viga. Entonces, bueno, ¿qué es F'C? Es la resistencia a la compresión del concreto, A es la altura del bloque equivalente de esfuerzo, B es el ancho de la viga, AS es el área de acero y FY es el esfuerzo cedente del acero, 4200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos C igual a T, pues obtenemos que 0.85 F'C por A por B, ¿ok? Es igual al área de acero por FY. Si despejamos el área de acero, obtenemos nuestra ecuación 1, que es esta que está acá. Esa ecuación 1 no es más que el área de acero será igual a 0.85 F'C por A por B entre FY. Pero esto tiene un problemita. El problemita es el siguiente. Nosotros no conocemos cuánto vale A. Supongamos que sabemos cuál es el ancho de viga. Tenemos FY. Sabemos qué concreto compramos. Compramos un concreto de 250 kilos por centímetro sobre centímetro cuadrado, por decir uno. Sabemos cuál es el ancho de viga, disculpen aquí, corrijo. Lo que no sabemos es A. ¿Cuánto es A? ¿Cómo tú sabes cuál es la altura del bloque equivalente de esfuerzo? No lo sabes. Eso no es un dato que lo midas ahí visualmente. No, ¿ok? Es un dato implícito dentro de nuestra sección que tenemos que nosotros calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues con nuestra ecuación número 2. Con la ecuación que va a ser sumatoria de momentos alrededor de cualquier punto. Pero yo lo voy a simplificar. Razones. Bueno, hago esta pausa por dos razones. La primera es recordarle a ustedes que si quieren obtener esta presentación, lo único que tienen que hacer es seguir las instrucciones que dejo en la descripción del video. Y la otra es, viendo que tenemos más de 20 minutos explicando la parte teórica del diseño de flexión de viga simplemente armada, vamos a partirlo en dos partes. La segunda parte ya la pueden ver aquí arriba y cuando esté listo el video de ejercicios lo podrán ver aquí. Sin más que agregar, pues continúen con la parte número 2.